¿Ok? Ya habíamos hablado de la corteza en cuanto a filtración, ahora vamos a hablar del tubuli, ¿cierto? El tubuli, ¿qué mecanismos teníamos? Uno era la reabsorción, ¿cierto? Cuando pasaba del pulgar al ocular, el otro era la secreción, ¿cierto? O finalmente lo que se excreta. Acá hay una visión global de la nefrona en cuanto al tubuli. El tubuli proximal es una zona altamente metabólica de un número de mitocondrias, se absorbe una gran cantidad de solutos, sodio, bicarbonato, cloro, fósforo, calcio, una gran glucosa, una gran cantidad de solutos se reabsorbe ese nivel, ya ustedes lo han visto eso de histología. El asa de Gene, la porción descendente delgada, ¿qué particularidad histológica tiene? Que es una zona que es permeable al agua, ¿cierto? Permeable al agua. Esto va a ser importante para explicar concentración de difusión final. Luego tienen acá el asa ascendente gruesa, que ya no es permeable, pero justo acá tendrá bombas. Esto ya habíamos dicho, la bomba son el cloro de potasio en este nivel. Luego tenemos el tubuli distal, pasaremos la mácula densa y finalmente llegaremos acá al nefrón distal, donde están las células principales, que absorben la aldosterona, que justamente reabsorbe sodio y secreta potasio, y eventualmente también secreta hidrógeno. Si finalmente llegamos acá al túbulo colector, tenemos una bomba de potasio por ahí, de hidrogeniones, y acá también se regula el agua por la hormona antidiurética. De ahí lo vamos a repasar otra vez. Entonces, tipo de transporte, dos. Ya lo hemos estado mirando, pasivo y activo. Pasivo es por, ya sea difusión simple, o sea, a favor del gradiente, de mayor a menor concentración, o difusión facilitada a través de canales transportadores, ¿no? Y el transporte activo requiere energía ATP, que puede ser tanto primario o secundario. Entonces, miren acá, ¿esto qué cosa será? Difusión simple. Los gases también pueden ser susceptibles de la difusión simple. La difusión facilitada, transportadores como los glucos para la glucosa, y el transportador activo, miren, puede ser en contra del gradiente. Acá en grado estamos viendo que hay más solutos que acá. Así que si está yendo hacia este nivel, o sea, en contra del gradiente químico, para eso requerimos ATP energía. Acá vamos un ejemplo práctico. Miren, tubuli proximal de las microvellosidades. ¿Qué se reabsorbe ahí, hemos dicho? Sodio. En realidad el sodio principalmente se reabsorbe con cloro, luego le sigue con bicarbonato y luego ya vienen, como ven ahí, acoplados sustancias orgánicas como la glucosa. Hay un cotransportador sodio-glucosa que estamos viendo acá. ¿Qué tipo de transportador sería esto? ¿Activo o pasivo? A ver, fijémonos en todo. Miren acá, miren el vasolateral que tenemos, la boca que se encuentra en todas las células, o sea, el sodio de potasio que asa, en efecto está sacando sodio y le está ingresando potasio, ¿cierto? Este es un ejemplo de transportador activo primario, porque primariamente tiene su propia bomba para ejercer sus funciones de transporte de solución. En cambio, y en efecto, gracias a este mecanismo, este transportador activo primario de la bomba de sodio de potasio proteasa, se está sacando sodio, ¿cierto? Al sacar sodio y al generar su movilización, se está favoreciendo de manera secundaria e indirecta el ingreso de sodio de este nivel. Por eso, este cotransportador sería un ejemplo de transportador activo secundario. No tiene su propia fuente de ATP, pero obedece a la acción de esta otra bomba. Transportador activo secundario por esa razón. Y también ingresa la glucosa como tal, solo que la glucosa ya cuando llega a este nivel, por difusión facilitada, que es pasivo, luego se baja. Muy bien, entonces en el túbulo proximal nos detenemos. Acabamos de decir esto, miren el transporte acoplado del sodio glucosa. Tenemos también un intercambiador de sodio y hidrógeno, o sea, ya desde acá, ya habíamos visto la clase pasada, ya hay secreción de hidrogeniones en el túbulo proximal también, aunque eso más se lo cuenta en el cristal. Y el hecho es de que lo que estamos viendo acá es de que está ocurriendo un transporte activo del sodio, ¿cierto? Ya sea por la presencia de este transportador activo secundario, ya sea con esta otra bomba, hay un ingreso activo de sodio, que en realidad constituye el 85%, salud. El 15% restante, que no es menos importante, es un transporte pasivo, que ocurre acá, a nivel paracelular, y que en efecto se está dando por la concentración que tiene todavía de sodio acá, al ingresar el sodio por el agente químico a este nivel, como es un catión, luego eso mismo favorece el ingreso de cloro, el cloro luego llega a este nivel, se forma una sal,
Y como es una sal, tiene un efecto osmótico. Y al tener un efecto osmótico, favorece también el ingreso de agua. Por eso es que se reabsorbe gran cantidad de agua en el tubo proximal. Conclusión, hay un transporte activo de sodio, pasivo, y también hay de agua. ¿Qué más hay en el tubo proximal? Ya lo habíamos señalado la clase pasada, una enzima que se está acá. ¿Qué cosa es? La anhidrasa carbónica, que te permite la reabsorción del bicarbonato. Vienen acá está la luz tubular, el luz tubular, acá tenemos el bicarbonato. Y el bicarbonato no tiene transportadores como tal en la membrana. Así que sufre una serie de conversiones químicas, enzimáticas y finalmente luego se reabsorbe. Por eso, sensu estricto, este mecanismo en realidad se llama síntesis de nuevo de bicarbonato. Pero, igual como reabsorción entendemos todo pedagógicamente. Entonces, el bicarbonato, por ejemplo, que está acá, se une al hidrógeno, se forma ácido carbónico y la anhidrasa carbónica está fomentando esto, luego se va a desdoblar en agua y CO2. El CO2, por ejemplo, puede difundir masivamente acá a la célula o la puede producir la misma célula. Se une nuevamente con el agua, forma ácido carbónico por la anhidrasa carbónica y luego se desdobla en hidrogenio y bicarbonato. Cada vez que se reabsorbe un bicarbonato, se está secretando un hidrogenio. Listo. Reabsorción de bicarbonato. ¿Qué más sucede en el túbulo proximal? Bueno, resulta de que en el túbulo proximal también se reabsorbe una gran cantidad de aminoácidos, de proteínas, miren, más del 95%. Bueno, primero hay que explicar, las proteínas se filtraban, ¿qué habíamos dicho? Que no, pero resulta que las que son de bajo peso molecular sí se pueden filtrar. Incluso la albúmina se filtra en un 0,03%. ¿Okay? O sea, una cantidad ínfima. Bueno, eso que se está filtrando, el túbulo lo reabsorbe. ¿Okay? Y si yo les pregunto, ¿y se excretan proteínas en una persona adulta sana normalmente? Se supone que la primera respuesta debería decirme que no. Pero fisiológicamente y cuantitativamente, si lo medimos, en realidad sí hay una carga de proteína fisiológica que se excreta desde 150 miligramos al día. Es una cantidad muy pequeña. ¿Okay? Que ¿por quién está dada? Por estas proteínas de bajo peso molecular y también por esa cantidad ínfima de albúmina, y está dada por esto, es lo que tienen que subrayar acá. Porque resulta que en la nefrona, en la asa ascendente de grueso de genes, se secreta una proteína, que es el glucoide. ¿Cómo se llama esa glucoproteína? Se llama D, y que es justamente lo que conforma los cilindros hialinos. No sé si han tenido su práctica de sedimento urinario todavía, ¿no? Ahí cuando vean sedimento urinario van a encontrar una estructura microscópica que se llama cilindro hialino. ¿De qué está formada? Justamente de esta glucoproteína que se llama de Tamm-Horsfall. ¿Ya? De Tamm-Horsfall. Y esa glucoproteína se excreta una cantidad mínima, pero sumado todo eso, suma la proteína fisiológica que es hasta 150 miligramos. ¿Ok? Así que no se confundan, ya les expliqué la secuencia del intercambio. Bueno, avanzamos ahora sí a casa de Henle. Ya en histología les dijeron algo del sistema multiplicador de contracorriente, deben haber escuchado, ¿cierto? Para que se dé ese sistema hay múltiples factores que intervienen. Tengo que tener un buen número de electrones, un adecuado flujo corticomedular, interviene la úrea, el intersticio es hipertónico, interviene el ADH, interviene la bomba 2-cloro-sodio-potasio ATPasa, se requiere un gran fluido tubular, que es lo que estamos viendo acá, miren. Se filtró desde el glomérulo, acá tuvo el proximal, asa de Henle, sigo recorrido, tubo distal, ese es el continuo fluido tubular. Los vasos rectos que estamos viendo acá, procedentes de la red capilar peritubular, la arteriola eferente y la red capilar peritubular, ¿cierto? Y la integridad funcional del hipotálamo, ya que está inmerso en la ADH. Así que vamos a ir explicando cómo es que interviene esto. A ver, primero, ¿cuál es la función del ácido que tiene que responder inicialmente? ¿Cuál es? La capacidad de concentrar y diluir la orina. Así tienen que hablar. ¿Okay? O sea, si tu orina sale concentrada, sale amarillo, porque no sale amarillo, va a ser dorado, agua, porque no tomaste líquido, va a ser porque esta es una orina concentrada. Si tú tomaste mucho líquido y tu orina prácticamente es diluida, incolora, entonces al final tu orina está diluida. ¿Quién es el principal responsable de la nefrona de dicha concentración y dilución urinaria? Es el asa de Henle. Entonces los síntomas acá vienen del filtrado. ¿Qué
¿Qué se filtra? ¿Qué dijimos? Todo menos elementos focos y proteínas. O sea, todos los solutos se filtran, ¿cierto? Menos proteínas. Si todos los solutos se filtran, la osmolaridad de tu sangre se supone que en la primera parte del filtrado tiene que ser igual como estamos viendo acá. Bien, ¿cuánto es tu osmolaridad? 286. 280-300, igual sucede en la primera parte del filtrado, porque se está filtrando una misma proporción de agua que de solutos, ¿cierto? Pero fíjense que luego esta osmolaridad, en especial en todo este intersticio, todo lo que está afuera, se va a ir incrementando de manera exponencial, progresiva, hasta llegar a una máxima capacidad, lo que sería la zona más interna o medular, que sería de 1200 milimoles. Porque en efecto es la máxima capacidad hipertónica que tiene la fluidez, hasta 1200 milimoles. A ver, desde una vez les digo, porque yo necesito que todo este intersticio, el intersticio está rodeando los vasos y los tubos. ¿Por qué todo el intersticio de la médula tiene que ser hipertónico? Porque gracias a que es hipertónico, el agua de dónde se desplaza. De menor a mayor. O sea, el agua que viene por acá por el tubuli se va a desplazar por acá. O sea, lógicamente se va a desplazar hacia la red capilar peritubular, ¿no? O sea, pero ese movimiento para que se dé requiere que el intersticio sea hipertónico. ¿Ok? Porque va de menos a más. Y esto está en continuo movimiento. Por un lado el fluido cortical está por acá, siguiendo esta dirección, y por otro lado está la red capilar peritubular que va en el sentido opuesto. Por eso se llama contracorriente. Muy bien, vamos a seguir explicando. Para yo entender este sistema, esta capacidad del asa de Henle, fíjense que también interviene la urea. ¿Por qué? Porque yo les podría preguntar, ¿y cómo es que el intersticio se vuelve hipertónico? Si yo digo que es hipertónico, es porque tiene más solutos. La pregunta lógica es, ¿y de dónde salen más solutos? ¿Y cuál es la respuesta? De la urea. La mitad de la respuesta es que procede de la urea. ¿Cómo así? Entonces hay que recordar el manejo de la urea. Miren, la urea como soluto es un producto hidrogenado que se filtra al 100%. Llega al tubo proximal una gran cantidad y por gradiente químico se reabsorbe. De más o menos. Al final, ¿cuánto me queda? 50% de este nivel. Resulta que cuando llega el asa de Henle, existe algo que se llama recirculación pasiva de la urea. O sea, está regresando, recirculando. Otra vez se secreta a este nivel. Y otra vez eso hace que la concentración de urea suba al 100%. Llegado a este punto, otra vez con el 100%, llegamos acá. Y aquí, ¿qué es lo que pasa en el túbulo colector? En el Se túbulo absorbe. colector sufre a este nivel la acción de la hormona antidiurética que con las acoporinas se reabsorbe agua, ¿cierto? Al reabsorberse agua, ¿qué creen que va a pasar con la urea que está a este nivel de la luz tubular? Se va a concentrar. Y al concentrarse la urea es que se va aquí, por gradiente químico, su recirculación pasiva. ¿Ok? De más a menos. ¿Y a dónde recircula? Justamente recircula hacia esta zona atravesando el intersticio. Y eso hace que el intersticio se vuelva hipertónico. O sea, gracias a la recirculación pasiva de la urea, el intersticio se vuelve hipertónico. Así que si hay una gran recirculación pasiva de la urea a este nivel del túbulo colector, la excreción fraccionada de urea finalmente será de 40%. La excreción fraccionada de un soluto es la relación conceptual de lo que existente en relación a lo que se filtró. Se filtró 100, ¿cuánto se está excretando? 40%, porque está recirculando el resto, ¿cierto? Si no se diera este mecanismo, la excreción sería un poco más, hasta el 60%, porque se llama sobrehidratación. Ok, vamos a volver a explicar una vez más después. Ya, avanzamos un poco, luego tenemos asa ascendente gruesa de Henle. ¿Qué bomba tenemos ahí? La bomba 2-cloruro de potasio, que justamente se bloquea con antiuréticos de asa, que es clásicamente conocido, es un antiurético potente. Y a nivel paracelular, en grasa ascendente gruesa, subraya que también se reabsorbe magnesio. Es más, a diferencia del resto de solutos que principalmente se reabsorbe en el tubo proximal, el magnesio se reabsorbe en grasa ascendente gruesa de Henle. Tenemos la bomba sodio-cloro, que también bloquea con antiuréticos específicos. Tenemos la bomba de calcio, que si ustedes recuerdan cuando hablamos
del metabolismo de calcio, dijimos que la paratormona favorecía la reabsorción de calcio en el riñón, y justamente lo hace acá, a nivel del tubo distal, ahí tenemos justamente la acción de la paratormona y la reabsorción de calcio. Y en el nefrón distal, acá dice, están las células principales, o sea que son estas, que son susceptibles de quién? De la acción de la aldosterona, que está llegando acá, se está uniendo sobre el receptor citoplasmático, y finalmente llegará al núcleo para la transcripción, y finalmente, ¿qué va a sintetizar? 1, ATP, 2, la bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa, y 3, se va a encargar de qué? Por un lado la reabsorción de sodio y por otro lado la secreción de potasio. Y en efecto, para darse esta actividad de movimiento del sodio y potasio, refiero también a la misma bomba. ¿En qué caso se libera la aldosterona? Lógicamente cuando estás con depresión de sodio, estás con deshidratación, hasta que sale sodio, se secreta ahí la aldosterona. Si se secreta ahí la aldosterona, tu riñón, tu nefrón distal va a absorber más sodio. Así que ¿cómo estará el sodio en orina? Estará reducido, ¿cierto? Por lo contrario, si tienes una sobrecarga de sodio, vas al cine, comes tu popcorn, mucha sal, al final ¿cómo estará la aldosterona? Suprimida. ¿Cómo estará tu natriuresis? Incrementada. La aldosterona, si bien se puede estimular por el sodio, uno de los estímulos más potentes, porque este tiene 9, ¿no? Se puede haberlo visto ahí en el endocrino. Uno de los más potentes, ¿cuál es? Potasio. El mediado por el potasio. Basta que aumente 1/10 de potasio en sangre, automáticamente se libera aldosterona. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque la aldosterona, ¿qué es lo que hace? A nivel del tubo distal, del nefrón distal, que está haciendo, hemos dicho, está secretando potasio, o sea, incrementa la cariuresis. Si tienes una depresión de potasio también, ya sea carencial o de nutrición, etc., la aldosterona estará suprimida y la cariuresis estará reducida. Muy bien, en el tubo distal, miren que también hay un fenómeno, no se confundan acá, vamos a centrarnos en esto de acá, miren acá abajo, el fenómeno en el que le compete la secreción de amoníaco. Ya lo hemos visto en la clase pasada también, en el ácido base. En la secreción de amoníaco, que es el NH3, ¿cierto? ¿Para qué cosa sería el NH3, dijimos? Amonio. ¿Eso? ¿Qué dijimos? 3, 2, ¿qué es? Es un buffer, dijimos, porque está atrapando hidrogeniones, miren, está formando amonio. O sea, interviene en equilibrio ácido-base. El otro proceso de amoníaco, de la glutaminasa, o sea, de la glutamina. Y este proceso que se llama amoniagénesis se puede incrementar exponencialmente en la persona que tiene mucha carga ácida. La carga ácida también se puede excretar acá con los grupos de los fosfatos, miren, fosfato dibásico y monobásico, se excreta como tal, solo que este depende de lo que se excreta. Y acá en el tubo distal también tenemos la hidrasa carbónica, acá está, pero solamente el 15% porque principalmente se encuentra en el túbulo proximal. Entonces, célula principal, ya la mencionamos, de manera simplificada, absorbe solo secreta potasio. Si bajamos un poco más ya para el túbulo colector, tenemos la célula intercalada, que secreta hidrogeniones, también intercambia con el potasio, como usted ven por ahí. Y acá está lo del túbulo colector en cuanto a la química vasopresina o hormona antidiurética, ¿no? ¿A dónde se acopla? A su receptor. ¿De qué tipo es? El tipo 2. El tipo 1 es propiamente la acción de la vasopresina como vasoconstrictor. Pero a nivel del riñón del túbulo colector, el receptor es tipo 2. ¿Qué hará a este nivel? Activa una proteína G, que activa el AMP cíclico, y el AMP cíclico, como siempre, activa una proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A, finalmente en este caso, va a formar acuapolinas, que son más de 11, pero la que nos interesa recordar es la del tipo 1. Muy bien, terminemos hablando del potasio, miren, con algunos solutos, miren. El potasio tiene una concentración normal de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro, tiene un rango fisiológico estrecho, principalmente se encuentra en el intracelular. Dentro de sus funciones, una es mantener el potencial de membrana, dos es mantener el volumen intracelular, regular el equilibrio ácido-base, la electrofisiología celular y otros que son menos importantes, ¿no? El potencial de membrana, ustedes saben qué cosa es, ¿no? Es
la diferencia de cargas entre el intra Y el extra. y el extracelular, ¿no? Sabiendo que en el intra la carga es Negativo. ¿Por qué negativa? Por la continua salida de potasio por el líquido. ¿Cómo se distribuye el potasio? Mediado por la aldosterona, la adrenalina, la insulina, que ya ustedes están viendo ahí la acción que tiene a nivel de las células. Adrenalina e insulina, normalmente, ¿qué es lo que hace? Está ingresando potasio. La bomba anterior de potasio de grasa, ¿qué hace? Ingresa potasio. O sea, hay una preocupación perenne por ingresar potasio. Saca sodio, saca sodio. La bomba anterior de potasio, miren, primero se acopla al sodio, como estamos viendo acá, y luego se acopla al potasio. Gracias a esa bomba, la gran osmolaridad del intracelular está mediada por el potasio y la osmolaridad del extracelular está mediada por el sodio. En el riñón, varios mecanismos para regularlo. Uno de los más importantes es este, que se llama fluido tubular. El fluido tubular ya les enseñé, ¿no? La continuidad, obviamente, a nivel del fluido tubular, el fluido. Y que es importante porque si tuvieras un paciente que viene con hipercalemia en emergencia, parte del tratamiento será la hidratación. ¿Para qué? Para que al hidratarlo, filtre y al filtrar aumente el fluido tubular y la diuresis. Por arrastre se aplica el potasio. Así que el fluido tubular es un mecanismo importante. Otro de ellos es la carga aniónica, porque al tubo distal, si le llega más cloro, que es un anión, eso va a favorecer su salida porque es un catión. Si le llega bicarbonato, igual, eso se llama el efecto del anión distal. Si le llega más aniones, se favorece la salida de potasio. Entonces, el potasio se regula con la bomba de sodio de potasio de peasa. A nivel de las ascendente gruesa, vienen con cloro sodio de potasio, también favorece el ingreso. A nivel del túbulo colector, hay unas bombas que absorben potasio y secretan en los riñones. Por gradiente químico sale de las células. Hay también un cotransportador potasio-cloro. Y a esto todo estaría ocurriendo a nivel de ascendente gruesa, a nivel paracelular, ¿no? Muy bien, del calcio, ¿qué podemos decir del calcio? Ya también lo conocen en la clase previa. Un aporte exógeno por medio de 1 gramo, se pierde una gran cantidad de heces. Órganos calcio homeostáticos, hueso, riñón, regula una cantidad de 200 miligramos, que es similar a la absorción neta. Del fósforo también tiene una absorción, una ingesta promedio que puede llegar hasta 2 gramos, una cantidad también importante que se pierde en heces. Y nuevamente el riñón también tiene una regulación importante de cuanto al fosfato. Del magnesio, de la ingesta de 300 se pierde en ese 100. Y de la absorción neta que tiene, finalmente el riñón se va a encargar de la eliminación de 100 miligramos. Esto ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el contexto de la hipocalcemia, que habíamos dicho que se libera la paratormona. ¿Y qué cosa es lo que acabamos de ver? Que favorece la perfusión de calcio en el túbulo distal, ¿cierto? Además, que favorecía la oxidación de la vitamina D y los riñones. Por estos mecanismos se aumentaba la homeostasis del calcio. El calcio en la nefrona, ¿dónde se reabsorbe más? En el túbulo proximal, como están viendo aquí. El fósforo, ¿dónde se reabsorbe más? En el túbulo proximal, como están viendo aquí. Y el magnesio, a diferencia de todo, ¿dónde se reabsorbe más? En el asa de Henle. Como están viendo allí, porque ahí tenemos una difusión para células. Muy bien, en cuanto a este segmento de función tubular, miren el recuento, acá está. Entonces, en el túbulo proximal, ¿qué hay? Reabsorción de sodio, de calcio, de potasio, se secretan hidrogeniones, acá también se secreta amoníaco. Se reabsorbe glucosa al 100%, los aminoácidos más del 95%, se reabsorbe fosfato, ya lo dijimos. Se reabsorbe cloro, también dijimos, se reabsorbe agua, también lo dijimos por efecto osmótico. Se reabsorbe el urea por gradiente químico, también lo mencionamos. Y en este segmento final, el túbulo proximal cercano al segmento S3, se secretan drogas, metabolitos, como están viendo acá. Acá puede haber incluso una inhibición competitiva. Luego del asa de Henle, lo vamos a ver a continuación. Y del asa ascendente gruesa, ¿qué cosa sucedía? Se reabsorbe magnesio, se reabsorbe también la bomba de clorosodio, acá lo estamos viendo. Avanzamos, túbulo distal, ahí tenemos un cotransportador sodio-cloro. Y llegado acá en el nefrón distal, ¿quién teníamos acá? Por ejemplo, tenemos la acción de la aldosterona, ¿no? Se reabsorbe sodio y secreta potasio. Luego avanzamos al túbulo colector. La el urea. túbulo colector, tenemos acá también mediación de efecto en el diurético,
Y tenemos la Urea. recirculación pasiva de la Urea. urea. ¿Tienen alguna pregunta?